¿quiero yo que más gente tenga hijos? Pues bueno, me gustaría que mi mundo fuese sostenible, y para que fuese sostenible, pues bueno, mucha gente tiene que tener hijos también. Claro. Ahora, presionar de algún modo ese tipo de decisiones en la gente, pues tampoco creo que sea correcto. No, pero es verdad que a lo mejor va más ligado a que ahora, a día de hoy, por ejemplo, la gente con 40, 44 años, mediante la cual se puede utilizar la expresión de se te va a pasar el arroz, ¿no? Es cuando empieza a tener un hijo. Entonces tienen un hijo y ya está, ¿no? ¿Pero por qué? Porque fisiológicamente ya El cuerpo no da. el cuerpo ya no da para más. Es lógico, es Claro, evidente. es que la mujer al final hasta es más fértil entre los 20 y los 30. A partir de 20 y los 30, 30, a partir eso de los es, 30 eso ya es. la mujer deja de ser fértil, entonces ¿qué pasa? No Que deja las de ser mujeres fértil, empieza a disminuir en todo deja caso. de ser tan fértil como Tan antes. Y los embarazos son más de riesgo y tal. Eso es. Entonces, ¿qué pasa? Que luego viene yo es que yo lo llamo así, viene la generación de cristal. Porque claro, tienen un hijo, les ha costado tanto llegar a tener ese hijo. Además, incluso habrán pasado por abortos naturales, dado que el cuerpo, como comentabas tú, ya no es tan fértil, ya no está tan bien preparado como sí lo está, en este caso, por ejemplo, de unos 20-30, que es la época más fértil, más joven, aparte de que cuentas con una vitalidad que no puedes contar con 40-44 años, ¿no? Lo que pasa es que empiezan a cuidar a esos niños como si vivieran en burbujitas. Entonces vive en la burbujita aquí, este es el niño, y no puede caerse, no puede pasarle nada, no puede tal... No. Entonces al final yo creo que eso también condiciona a que cuiden al niño, o sea, tengan una sobreprotección en cuanto al niño. Sí, Que sí, claro. Hay varias cosas de las que dices que desde mi punto de vista pueden estar llevando a eso. Lo primero es el entorno económico en el que estamos, que, bueno, de cierto modo lo que decíamos antes, ¿no? Lo que comentaba antes. Estoy mucho más consciente de condiciones mínimas de vida que me tengo que proveer a mí y que debo ser capaz de proveer a un niño, a una niña que nazca. Entonces, si eso es así, yo digo, bueno, primero tengo que desarrollar algún tipo de patrimonio, tengo que crecer de algún tipo económicamente de alguna forma para poder darle esa calidad de vida mínima que le quiero dar a mi descendencia. Luego, el tema de si tengo los hijos o no, más allá de la parte económica, viene también por un tema de valores. O sea, antes teníamos iglesias y cuestiones que condicionaban mucho nuestra vida y, bueno, al final nos empujaban básicamente a tener hijos, llegar virgen al matrimonio, después del matrimonio no usar protección, sino simplemente tener relaciones para procrear porque era lo que Dios nos pedía y tal. Entonces, bueno, eso de algún modo favorece familias grandes, ¿no? Ahora esos valores ya no son tan así. Entonces, además de la parte económica, hay otra parte deriva de valores, si lo vemos desde el punto de vista de hace algunos años, que también nos ponen freno a tener niños o no tenerlos. Y luego, por otro lado, con el tema de... Eso para explicar la parte en la que tenemos hijos muy tarde, ¿vale? Una, la económica, y la otra, los temas de valores familiares y ese tipo de cosas. Y luego la parte de la sobreprotección, pues sí, o sea, yo creo que en la medida en que los papás son mayores, pues bueno, tienden a querer cuidar mucho más cada pasito que da el niño, y creo que eso también está mal. Yo creo que las personas tienen que aprender a asumir riesgos desde muy joven, y evidentemente riesgos controlados. Si ves a tu hijo que está en un piso 1, no lo vas a dejar brincar a la planta 0, ¿no? Pero si ves de repente que está en un escaloncito y tal, y que se resbala y se cae, pues yo no creo que eso esté tan mal. Evidentemente se va a hacer algo de daño, pero siempre que lo puedas manejar y siempre que sea algo controlable, yo creo que no deberías meterte en el camino, porque él está aprendiendo a hacer cosas, él no te va a tener a ti toda la vida. Y hoy son riesgos de montarte en un escaloncito, pero más adelante es riesgo de montar un negocio, más adelante es riesgo de responderle a alguien, claro, más adelante es riesgo de asumir tu propia posición y de tener opiniones concretas sobre algún tema. Entonces, si no aprendes a tener los riesgos que te corresponden cuando estás muy niño, tampoco vas a aprender a asumir los riesgos que te corresponden cuando estés más grande. Ahí es donde quería llegar. Entonces eso, o sea, yo creo que sí, el tema de la generación de cristal es parte de eso. Nos dicen muchísimas veces, y aquí sí voy a hacer un ataque generacional, nos dicen muchísimas veces que nosotros somos la peor generación que existe, la de los millennials y los centennials y todo esto, pero a esta generación la crió alguien, ¿sabes? Y nosotros somos productos de esa gente que nos crió. Entonces, y nos crió con una visión particular del mundo, nos crió llevándonos hasta los 18 años, 20 años sin trabajar. Por lo tanto, no sabemos muchas cuestiones que están implícitas o que se aprenden trabajando. Nos llevaron hasta esa edad
sin saber qué es lo que es asumir una responsabilidad, nos llevaron hasta... Sin sufrimiento muchas veces. Básicamente sin sufrimiento, garantizándonos absolutamente todo, no dejándonos montarnos en una silla porque nos íbamos a caer, no dejándonos hablar con alguien porque simplemente no sabíamos lo que estábamos diciendo, no sé, entonces, es decir, lo que decíamos antes, ni un extremo ni en otro, en otro contexto, pero lo decíamos antes, ni un extremo ni en otro, no vas a dejar que tu hijo, qué sé yo, se lance contra un carro, pero tampoco le pongas papel de burbuja porque no va a estar así toda la vida, ¿sabes? No, y que luego viene el tema del trato con la frustración, Eso. que no me acuerdo con quién lo hablábamos, pero creo que se habló con alguien. El tema de la frustración no permite que el niño se frustre. ¿Por qué? Porque hay pobrecito y tal, pero el problema es que el niño necesita, para poder crecer y educarse y poder formarse, necesita tener el papel único que genera la frustración. Si yo me apunto, y ahí está, por lo menos bajo mi perspectiva, la importancia de meterle a lo mejor en alguna actividad extraescolar que le ayude a generar esta frustración. Es decir, por ejemplo, el ballet, que a mí me encanta, ¿no? El ballet te genera esa frustración de decir, yo tengo X tiempo para prepararme la puesta en escena del día tal. Entonces yo necesito hacer este giro, como sea. Entonces a mí me genera frustración no conseguirlo, pero gracias a esa frustración yo cojo el impulso necesario para poder acabar haciéndolo y llevándolo a cabo. No, que me puede salir mejor o peor, pero yo lo estoy intentando. ¿Qué pasa? Que muchas veces ahí es en ese momento en el que está la frustración es donde entra el padre y dice, no pasa nada, hija, si no lo has conseguido, pues bueno, no pasa nada. Si te quitamos de aquí, te metemos a otra cosa. Y eso es justamente lo que yo creo que va a condicionar que ese niño en un futuro, cuando vaya a hacer algo, diga, mira, pues lo dejo y ya pruebo con otra cosa, y así al final nunca va a llegar a conseguir algo, porque todo en esta vida necesita sus puntos de... Sí, ahí mencionaste dos partes que yo creo que son muy importantes. La primera es la parte de la frustración y la segunda es la parte de la consistencia. Entonces, en cuanto a la frustración, la libertad de expresión es la libertad de ofender, ¿vale? Es la libertad para poder ofender, porque si tú no ofendes, si no pudiéramos ofender, no tendría sentido defender el derecho de libertad de expresión, porque todos estaríamos felices con todo y eso no existe. Entonces, la libertad de expresión es la libertad de ofender. Si tú estás de acuerdo como padre con la libertad de expresión en términos políticos, en términos sociales, lo que sea, tú tienes que estar de acuerdo con que tu hijo se frustre, porque eventualmente esa persona va a salir a la calle y alguien lo va a ofender. Entonces, cuando esa persona reciba una ofensa, esa persona tiene que saber manejarlo. Entonces, así como un niño se tiene que aprender a aburrir, porque necesita también aprender cómo gestionar su propio tiempo, cómo poder gestionar su propia diversión, buscar maneras creativas de hacer cosas, qué sé yo. También tienes que dejar que tu hijo se frustre, también tienes que dejar que tu hijo pase por experiencias relativamente negativas, insisto, sin cosas que lo lleven a extremos catastróficos, pero tienes que dejar que esas cosas pasen. ¿Por qué? Por eso, porque al final cuando ya no esté contigo, cuando salga a la calle, que como decíamos antes es donde va a pasar más tiempo, más que contigo, pues va a venir alguien que va a herir sus sentimientos, que va a decirle cosas que no le gustan, y esa persona tiene que saber reaccionar ante eso, tiene que saber sobreponerse ante ese tipo de cosas. Y ya luego en la parte de la consistencia es eso, es decir, yo dejo que mi hijo se frustre y a partir de ahí yo trato de canalizar cómo lo supera. Si un niño está en un deporte y de repente cae en un momento de frustración y no le gusta, lo quiere dejar, pues bueno, vamos a llegar al fondo de por qué lo quiere dejar. Porque por un lado yo tengo que enseñarle que a los obstáculos hay que sobreponerse. Evidentemente, por otro lado, no lo voy a tener esclavizado haciendo algo que no le gusta, pero sí tratar de identificar cuál es cuál. O no me gusta, de verdad no me gusta, no lo estoy disfrutando y estos no son los retos que quiero asumir, entonces perfecto, dejemos de hacer eso y vamos a hacer otra cosa. O no estás sabiendo manejar una situación concreta. Ahí es donde yo sí puedo actuar. Yo le puedo decir, mira, ya va. Aquí tú deberías, insisto, esto es mi visión ahora, no tengo niños que estén en esa situación y de repente mi reacción es completamente distinta, pero si llegas a esa situación, vamos a ver qué hacemos. O sea, qué es lo que pasa, que no te llevas bien con un compañerito o una compañerita del ballet, no te gusta cómo te trata el entrenador, porque de repente el problema no es el baloncesto, no es el fútbol, no es el ballet, de repente es otra cosa, ¿sabes? Entonces podemos agarrar y gestionar mal una cuestión por no identificar cuál es la causa raíz, ¿sabes? Yo creo que eso al final es un tema mucho de mentalidad, que hoy en día la mentalidad es de evitar el sufrimiento. Se piensa que el sufrimiento es malo y se tiende a todo lo que me haga sufrir o yo lo pase mal,
no lo quiero. Claro. Entonces es mucho la mentalidad, sobre todo yo creo que con el estado del bienestar la gente está acostumbrada a vivir con comodidad, no quiere sufrimientos. Llevamos 1 o 2 generaciones que no hemos pasado ningún tipo de guerra, de malas situaciones. Entonces, como tú antes decías, que el estilo de vida y tal, muchas veces hoy en día queremos este estilo de vida porque decimos, si no tengo este estilo de vida no puedo permitirme tener un hijo. Pero antiguamente igual tenían, en vez de tenían 1, 2 o 3 hijos. ¿Y qué pasa? Sufrían mucho, lo pasaban mal, se peleaban con todo y lo sacaban adelante. Hoy en día tenemos este estilo de vida que no queremos renunciar a nada. Claro. Decimos, yo tengo esto, si quiero un hijo tengo que tener más, porque yo no quiero renunciar a nada, no quiero sufrir. Yo creo que es mucho tema de mentalidad. Sí, estoy de acuerdo contigo. O sea, yo creo que ese tipo de cosas pasan y es básicamente por no perder el estatus que tenemos hoy. Entonces, al final las mejores cosas salen de pasarla mal de algún modo. Entonces, si de repente te das cuenta, si te va bien, muy, muy bien profesionalmente, es porque estuviste varios años tratando de hacerte un experto en eso y trasnochándote para aprender algo más y luchándolo, ganando poco, incluso en algún trabajo que te permitió dar el salto a otra cosa. Entonces, lo mismo pasa a todo nivel. Entonces, si de plano decimos con el estado del malestar que, bueno, que tú tienes este estándar de vida y que no puedes renunciar a él, pues ¿por qué no lo vamos a decir con todo? ¿Sabes? Con la frustración de los niños, con la educación, con dar premios a personas que no se lo merecen, tal. Estoy de acuerdo totalmente contigo. ¿Y tú crees que se están perdiendo los valores de Occidente? Sobre todo, digamos, lo que hemos dicho antes de la familia tradicional, con tema de todo el relativismo moral. Sí, o sea, pasaron cosas, a ver, nada es 100% perfecto, o sea, yo no voy a decir aquí que todo lo que pasaba antes era infinitamente mejor de lo que pasa ahora. Cada cosa tiene su contexto, la historia la escriben los ganadores y si leemos hoy un libro, qué sé yo, de estoicismo de Marco Aurelio, vamos a creer que Marco Aurelio era Dios hecho persona, ¿sabes? Entonces, y de repente no sabíamos cómo era la vida personal de ese señor. Posiblemente era una persona, qué sé yo, codiciosa, mala persona, de maltrato, falta de respeto y tal. No lo sabemos, ¿vale? Entonces, lo que sí es cierto es que hay líneas básicas de pensamiento que han guiado la forma en la que somos hoy. Entonces, esas líneas básicas de pensamiento yo creo que sí se están viendo un poco atacadas por un montón de mensajes que nos llegan de todos lados. Sobre todo a nivel político, pero no solo a nivel político, nos llegan de todos lados. Entonces, incluso familias que por las condiciones que han tenido son ejemplo de cómo no hacer las cosas, esas familias empiezan, o esas personas que comprenden esas familias empiezan a difundir ese tipo de mensajes y tal. Y bueno, nada, o sea, yo creo que sí. O sea, los valores como valores positivos de lo que nos han llevado hasta lo que somos hoy, sí están de cierto modo siendo atacados, insisto, independientemente de cómo hayan sido las cosas antes. Entonces, eso.